quiero más Jorge Glass viejo en el país, porque para violar no estaba ni viejo ni enfermo. Para cumplir con una condena así, pobrecito, a un hospital, porque dicen que ahí está. Yo no quiero más Flores Milos Villaltas, que una asamblea constituyente con el voto de sus compañeros obtuvo la amnistía, el violador de una niña. Yo no quiero más ministros de educación, Augustos de Espinosa, y lo digo con nombres y apellidos, que tenga la cara dura de decir que conocía los casos de abuso sexual en las instituciones educativas antes de que salte el escándalo. ¿Y dónde están las denuncias? Yo no quiero otra primera dama de la República que vaya a hacer un plantón por defender a 2 abusadores sexuales. Jean Damián Toulouse, el uno, y el del caso El Principito, el otro, hoy prófugo de la justicia. Yo no quiero más niños violados. Para ustedes puede ser politiquería. Para mí es la inocencia, la vida de los niños de una familia. Presidente Lenín Moreno, este es un pagaré a la orden. Cuidado con los ecuatorianos, que no vaya a cambiar el grupo de amigos de Rafael Correa por el grupo de amigos de Lenín Moreno. Ya no va a ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, va a ser el Consejo de Participación de Carondelet. Lamentablemente volveremos al país del reparto, como ya lo mencionó Rafael, de las ternas, donde ya no existe la participación ciudadana. La palabra del presidente no tiene validez. Es una persona que traicionó a los miembros militantes, a sus compañeros y a los ciudadanos que votaron por él porque no está cumpliendo ese plan de gobierno. Además, no dice cómo va a ser la manera de selección de estos nuevos consejeros transitorios. Entonces, de ahí partimos en un problema bien grave. O sea, ¿dónde está la fiscalización? ¿El propio Ejecutivo será quien se fiscalice y se controle? Es una pregunta demagógica, es puro populismo penal. Es una pregunta que efectivamente con la carga emocional que tiene, lo que está haciendo es apelar a la sensibilidad de las familias ecuatorianas. Pero realmente aquí no estamos tratando los temas de fondo, aquí estamos tratando un tema de remediación, aquí no se está tratando el tema de prevención. Aquí lo que se está haciendo solamente es jugar con el dolor de la familia ecuatoriana. Y estas son las preguntas de relleno que nosotros estamos rechazando en la consulta general, porque solamente buscan estas preguntas para generar una votación positiva en ellas, más no porque realmente vayamos a resolver problemas sustanciales del país. Dicen que se oponen solo a la pregunta 2, 3 y 6, pero en la práctica se oponen a las 7 y piden 7 veces no, incluida esta pregunta. Yo he escuchado, y seguramente muchos quienes están viendo el programa han escuchado en las radios publicidad oficial de la campaña del no, pidiendo el no en las 7 preguntas. Cuando visitaba en Voluntad de Dios Monte Sinaí, don Ángel, que capaz nos está viendo, me decía, por favor, vayan a la asamblea a derogar la ley de plusvalía. Él es obrero, y como muchos obreros, albañiles, carpinteros, gafiteros, electricistas, maestros de obra, y 500.000 de ecuatorianos aproximadamente, viven de la construcción, y de la industria del cemento, y del transporte. Así como la señora que vende almuerzos a la esquina de una obra, y si no hay obra, no vende, pues. La realidad, y esto pues lo dicen prácticamente todos los involucrados realmente en el día a día del sector de la construcción, no solo los empresarios, los trabajadores, va a votar sí, ¿para qué? Para que haya más fuentes de trabajo. Y aquí podemos ver el valor agregado bruto del sector de la construcción y cómo en el primer trimestre del 2014 ya estaba cayendo. Asimismo, las ventas del sector de la construcción son un indicador adelantado a la economía. La Revolución Ciudadana en esta etapa estaba realizando inversión pública. Gracias a eso logramos obtener las carreteras, los hospitales, la gran infraestructura. Por eso es que el sector de la construcción fue un elemento dinámico de la economía, pero desgraciadamente hubo problemas económicos internacionales. Y un país muy similar al Ecuador tiene también problemas en su sector de la construcción. 10 segundos. Colombia, claramente vemos como el cemento y el concreto, que es un elemento de la construcción, va cayendo desde el 2014. No es del Ecuador, es del mundo, que desgraciadamente entró en barrera. Es innecesario. Llevémoslo adelante en la Asamblea. Reformemos la ley de plusvalía en la propia Asamblea Nacional y no nos gastemos 60 millones de manera innecesaria. Muy buenas noches, amigos televidentes, y gracias por su sintonía. Ustedes acaban de ver un resumen de lo que aconteció aquí en el debate de la semana anterior. Hoy tenemos
la presencia de 2 asambleístas y 2 ex asambleístas constituyentes. A propósito, nos retransmite Radio Sonorama 103.7 Quito y Guayaquil. Hoy los temas tratarán sobre las preguntas 5, 7 y 2. Vamos a ir en orden inverso. 7, 5 y 2 para ustedes. Está con nosotros Marcela Aguiñaga, asambleísta, ex Alianza País. No voy a decir su edad, Marcela, la verdad que parece mucho menos de lo que tiene. Abogada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, cuenta con una especialización en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. El 23 de febrero del 2013, Marcela Aguiñaga fue electa asambleísta nacional y segunda vicepresidenta de la Asamblea. Era también directora del movimiento Alianza País en la provincia del Guayas hasta que se desafilió hace aproximadamente 2 semanas o una semana. Ha mencionado que la consulta popular, y esto es importante, si los ecuatorianos así lo deciden, se puede terminar anticipadamente con los plazos o periodos para los cuales son elegidas las autoridades de control, pues la designación de ellas, algo que ahora mismo se está ejecutando, se realiza a través de concursos. Ello no vulneraría la institucionalidad constitucional y jurídica del país. También nos acompaña el asambleísta Luis Fernando Torres, asambleísta de la coalición de su movimiento en la provincia de Tungurahua y del Partido Social Cristiano. Luis Fernando Torres tiene un historial importante como asambleísta y como alcalde de su ciudad natal, Ambato. Fecha de nacimiento, 8 de diciembre de 1962. No tiene mayores reparos a las preguntas, salvo una, en aquella en la cual se quedarían sin derechos de participación aquellos que han sido condenados por delitos como peculado, cohecho y concusión. Según las encuestas, esta es una de las preguntas que mayor aceptación tiene. Quizá no hay demasiada información. Sobre la interrogante de la reelección indefinida, el jurista, o sea, Luis Fernando Torres, explicó que lo que se va a establecer de aprobarse la consulta es lo que ya existía en la Constitución de Montecristi. Y están con nosotros 2 ex constituyentes. Muy importante su presencia porque ellos participaron en la redacción y elaboración y posterior aprobación de la Constitución de Montecristi, que es precisamente la que por la cual vamos a votar si es que se reforma o no este 4 de febrero. Virgilio Hernández, ex asambleísta constituyente de Alianza País, también inició su vida política en el movimiento de unidad plurinacional Pachacutic. Ha sido asambleísta constituyente por Pichincha y luego asambleísta nacional en el 2009 y reelecto en el año 2013. Ha dicho que se está planteando adicionalmente se tenga una sanción con respecto a la pregunta 1. Esa sanción es de por vida, de no poder ejercer derechos políticos en un país en el que el voto es obligatorio. Repito, en esta pregunta quizá hay muy poca información, pero es una de las que más aceptación tiene. En cuanto al llamado a una asamblea constituyente, Hernández recalcó que de acudir a este mecanismo, etcétera, etcétera, son otros temas. Comentó que modificación de reelección indefinida solo podría darse a través de una asamblea constituyente. Y finalmente está con nosotros César Rodríguez, también ex asambleísta constituyente. Se autocalifica un político comprometido con la construcción de un Ecuador democrático, productivo y solidario. Fue presidente de la Mesa de Legislación de la Asamblea Constituyente y ha tenido algunas actividades, es doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, si no me equivoco. En sus declaraciones ha sostenido que ha llegado a un acuerdo para establecer la firma de un manifiesto de ex asambleístas constituyentes en los que expresan el apoyo a la consulta popular y se comprometen a participar activamente en la campaña por el sí. César Rodríguez se separó de Alianza País en julio del 2011 tras una reunión privada que tuvo con Doris Solís y el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Recuerdo esas imágenes en televisión cuando salió y dijo no va más Alianza País. Desde entonces es independiente. Empezamos con tema general. Cada uno tiene 2 minutos para exponer
sus planteamientos de por qué están con el no y por qué están con el sí. Empezamos con la asambleísta Marcela Aguiñaga. Tiene usted tiene 2 minutos para su planteamiento. Buenas noches. Buenas noches Rafael, buenas noches a todos los panelistas. Primero, nosotros hemos manifestado más de una vez que estamos de acuerdo con una herramienta constitucional que es consultar al pueblo ecuatoriano. Lo que no nos vamos a permitir ni vamos a ser parte de la mañosería que está haciendo el gobierno nacional es preguntar cosas para buscar la aceptación, la aprobación popular, sobre todo en preguntas donde lógicamente cualquier ciudadano estaría a favor de decir que sí. Adicionalmente a esto, porque esta consulta nace por origen inconstitucional, se violó las disposiciones absolutamente claras de nuestra norma constitucional que establecen que en todo caso, en toda consulta se requiere de un dictamen de constitucionalidad. Al violentarse el Estado de Derecho, la norma que ha sido aprobada por el pueblo ecuatoriano en las urnas como la norma constitucional, evidentemente nosotros por origen estamos a favor del no. Ciertamente hemos enfocado nuestra campaña en 3 preguntas que nos parecen las sustantivas y que afectan radicalmente la historia democrática del Ecuador. Creemos que es indispensable que en eso debe centrarse el debate, debe centrarse también en aquellos anexos que la mayor parte de la ciudadanía no ha leído y que el Consejo Nacional Electoral le debe a la ciudadanía la falta de conocimiento y de difusión plena de qué es esa letra pequeñita como de los contratos, que muchas veces son las que tienen la maña, la sorpresa. Así justamente son los anexos que acompañan a cada una de las preguntas. Por lo tanto, hemos manifestado nuestra campaña por el no y en especial enfáticamente en las preguntas 2, 3 y 6. Tiene todavía usted 20 segundos. Le voy a hacer una pregunta que no incluye, pero entonces están todo no, pero insisten en la 2, 3 y 6. Nosotros hemos dicho que enfáticamente por el origen como ha nacido la consulta, evidentemente merece contestársele no. Okay. Y enfáticamente en las preguntas 2, 3 y 6. Ok, le voy a guardar esos 20 segundos que le quedan. Okay. Asambleísta César Rodríguez, tiene usted 2 minutos. Buenas noches, Ecuador. Buenas noches a todos los panelistas. Yo creo que en el Ecuador debemos apoyar esta consulta popular porque es una señal de escucha a un pueblo que durante 10 años lo único que hizo es escuchar cómo Correa y sus funcionarios hicieron lo que les dio la gana, amenazaron, insultaron, persiguieron, enjuiciaron y en un marco absolutamente contrario a democracia, esta consulta popular es necesaria para acabar con una relativización ideológica de temas como la de los derechos de la naturaleza, que por un lado se los proclama y por otro lado se arremete con una minería sin límites, derechos de los pueblos no contactados, pero ataque directo al Yasuní íntegramente. Esa relativización ideológica se expresa en la economía. Aquí se habla de economía popular y solidaria, por ejemplo. Se habla de cambiar la matriz productiva, energética, de soberanía económica. Y el Ecuador hoy es un país hipotecado en su futuro a un país llamado China. Hipotecado a la minería, hipotecado al petróleo y a una deuda externa que nos esclaviza y que amenaza en los próximos años explotar como una nueva crisis de deuda externa. La consulta la apoyamos porque es necesaria para salir de una crisis económica, institucional y política que el correísmo se empeña en negar. Para ellos no hay crisis, para ellos no hay corrupción, el Ecuador es un milagro económico, todo está bien. El Ecuador es una isla de la fantasía en la que todos estamos felices. Ok. Asambleísta Hernández. Tiene 2 minutos. Muy buenas noches, un gusto poder estar en este programa y un gusto también compartir este panel. Efectivamente, el Ecuador debe decidir este 4 de febrero una consulta popular que es inconstitucional.
no cumplió lo que manda. Y esto es imperativo. El artículo 104 de la Constitución de la República que dice, en todos los casos, no admite excepción. Debe existir un control previo de constitucionalidad. Perdón, le paro el tiempo, pero no vencieron los tiempos al igual que sucedió con la consulta para decidir el futuro de la Concordia, si era de Esmeraldas o era de Santo Domingo. ¿No ocurrió exactamente lo mismo? Es absolutamente diferente, absolutamente diferente. Voy a dar dos razones. Una, el alcance de la pregunta de la consulta del 2011 era local. En cambio, en esta tiene que ver con enmiendas constitucionales. Pero la de fondo, el reglamento de sustanciación de procesos que tiene la Corte Constitucional, que de ninguna manera se opone a la ley, en el 2011 no establecía dos aspectos que son fundamentales. ¿Desde cuándo se empieza a contar los plazos? ¿Desde cuándo se empiezan a contar los términos? Primera cosa. Y segundo, ¿qué pasa cuando hay audiencias de amicus curiae? Esto sí se contempla ya en el reglamento codificado. Por lo tanto, son cosas absolutamente diferentes. Las normas que estaban vigentes en el 2011 son distintas a las que estaban en el 2015. Aquí no se trata de ninguna manera de que el reglamento se opone a la ley, de ninguna forma. El reglamento hace lo que debe hacer. Todo reglamento viabiliza, permite contar los términos y al mismo tiempo sabe, el reglamento dice claramente qué es lo que pasa cuando hay audiencias de amicus curiae. Tanto que ni el 15 de noviembre ni el 29 de noviembre que se realizaron las audiencias con representantes del Ejecutivo, ninguno de ellos alegó que se habían cumplido los plazos. Lo que sí es fundamental señalar es que con ese mismo argumento la ley no puede oponerse a la Constitución. Y la Constitución, artículo 104, dice efectivamente que en todos los casos tiene que haber dictamen previo de constitucionalidad. Se inventaron esto del dictamen ficto. ¿Por qué? Porque el dictamen de la jueza Ordeñana, con esto concluyo, hacía observaciones a 4 de las 5 preguntas de referéndum. Ok. Doctor Luis Fernando Torres. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. La consulta no puede reducirse a una pelea entre buenos y malos ecuatorianos. La consulta debe expresar las diferencias entre quienes queremos un cambio para que se abra una nueva etapa democrática en el país y aquellos que quieren mantener el continuismo para que los 3 años y medio que le faltan al presidente Moreno sean una continuación de los 10 años del correísmo. El 24 de mayo del 2017, cuando asumió el poder el presidente Moreno, se produjo un cambio de estilo, pero no apareció una nueva etapa democrática en el país. Por ello, después del 4 de febrero del 2018, aquellos que queremos un cambio, esperamos que el presidente tenga el mensaje claro de que no solamente se necesita un cambio en el estilo, sino un cambio que nos lleve a una nueva etapa. Una etapa, en definitiva, que sirva para combatir los males que afligen a los ecuatorianos, la delincuencia, la corrupción y la falta de empleo. Que sea entonces la consulta popular el instrumento para que una mayoría de ecuatorianos envíe un mensaje claro al presidente y a la clase política para que después del 4 de febrero se comience con esta nueva etapa que permita, en definitiva, construir un Ecuador diferente. Quienes formamos parte del movimiento Tiempo de Cambio en Ambato y en Tungurahua y tenemos una organización en la Sierra Central, hemos dicho sí al cambio, no en una pregunta, sino en todas, pero un cambio para que el gobierno inaugure una nueva etapa y pase del cambio de estilo al cambio que se necesita para reactivar sobre todo la economía. Le hago una interrupción, no le cuento este tiempo. Inclusive en aquellas preguntas que no están claras, como la 1, por ejemplo, en que usted mismo tuvo reparos. Si yo hubiera tenido que redactar las preguntas, en 10 segundos, las hubiera redactado de otra manera, pero las preguntas sirven para dar el mensaje. Por ello, sí a las 7 preguntas. Ok. Vamos al minuto de réplica. Empezamos con la asambleísta Marcela Guiñaga. Tiene 1 minuto 20, se lo va a usar ahora. De acuerdo. Bueno, primero decir que es importante aclarar cómo se ve que desde la politiquería pretende usarse esta consulta popular. Aquí nos dicen que es para derrotar los 10 años de la década ganada, para darle su tate quieto a Rafael Correa. Así nos dicen, parecería ser que todo se centra en este país solo en la voluntad de una persona. Y que adicionalmente a esto, para acabar con el gobierno dictatorial, se ha dicho.
Tanto es demagógica y de sinvergüenza esta consulta que se dice que es para respetar los derechos de la naturaleza. No le dicen a la gente que va a seguir la explotación extractiva de recursos naturales no renovables en el Parque Nacional Yasuní, porque eso no se está prohibiendo. No se está diciendo que la explotación de material petro en los centros poblados, que es el grave problema en las ciudades, se va a terminar. Y tampoco se dice cómo vamos a salir de la tan ansiada y dicha y propugnada crisis económica. Ok. Asambleísta Rodríguez tiene 1 minuto para su réplica. Esta consulta popular le duele a sectores que estuvieron acostumbrados a un modelo autoritario y concentrador de poder, porque pone los puntos sobre las IES de temas fundamentales en el Ecuador. No a la corrupción, pero no en teoría, sino que los que han robado en este país no vuelvan a gobernar y que devuelvan lo robado. Eso es fundamental. Que nadie se eternice en el poder. La reelección indefinida es perversa, violenta principios constitucionales que fueron aprobados por el pueblo ecuatoriano, no por un grupo de asambleístas. Pero usted estuvo ahí, usted se demoró 3 años en darse cuenta. Como el resto de ecuatorianos, más del 80% de ecuatorianos nos dimos cuenta de que en este proceso político empezaron a haber señales que cuando yo las advertí, fui claro en plantearlas. Le planteé al país y le dije al Ecuador, esa caricatura de revolución va a ser traicionada y la iba a hacer, y esa caricatura de revolución iba a ser tragada por la corrupción. Gracias. Ha pasado el tiempo y desgraciadamente hemos tenido la razón. Gracias, asambleísta. Ex asambleísta Hernández. Mire, esto no se puede ver ni como un problema de estilo, ni tampoco como diferencias personales, ¿no? Tampoco como que estamos defendiendo un modelo autoritario en el que casi 5 años estuviste, además siendo jefe de bloque, vicepresidente de la Asamblea. No, aquí hay temas de fondo, de fondo. Vea, la consulta podríamos dividir nosotros... Pero me para el tiempo. Le paré, pero está parado. Pero usted también estuvo con Lucio antes. A ver, yo siempre he militado en la izquierda, siempre he sido de Pachacutic y fui de Pachacutic y en Pachacutic estuve. Y también me fui a los 3 meses, precisamente porque se traicionó el programa con el que se ganó. Todos tienen derecho a estar y decir ya no coincido. Pero he actuado con coherencia siempre en el marco de la izquierda. Ahora sí quisiera concluir este tema. Mire, nosotros podríamos dividir la consulta en 3 bloques. Unas preguntas que están hechas para que diga que sí. Así es. Sí, la pregunta 1 y para la pregunta 4. Otras preguntas que ahora analizaremos como las 5 y las 7, que uno dice, ¿por qué no han hecho esas preguntas por decreto o por política pública? Ya analizaremos. Y las preguntas centrales. La pregunta 3, a través de la cual se quiere concentrar el poder, que tenía observaciones de forma y de fondo de la jueza Ordeñana. La pregunta 2, con la cual se nos quiere quitar a los ecuatorianos el derecho de que utilicemos el mecanismo de la reelección como una forma de control social. Y la pregunta 6, que por hacer caso a los traficantes y a los especuladores del suelo, sí perjudican al pueblo ecuatoriano. Asambleísta Torres, 1 minuto. La consulta popular no es la llave maestra para abrir las puertas del cielo democrático y económico. Es la llave que tiene la gente, la ciudadanía, para enviar un mensaje, sobre todo al gobierno. Un mensaje para que después del 4 de febrero del 2018, con fuerza, ingresemos a una nueva etapa en la que podamos combatir la corrupción, en la que podamos reactivar la economía, particularmente el sector de la construcción, y para que luchemos a fin de que exista en el Ecuador independencia plena de poderes sin un Consejo de Participación Ciudadana vicioso, como el que ha venido operando desde que se aprobó la Constitución de Montecristi, constitución a la cual combatí. Con el mayor respeto a los 3 compañeros de panel, yo soy el único que ha combatido a la Revolución Ciudadana desde el año 2006. Yo no he sido parte del gobierno, nunca he llegado con el color verde ni la lista 35 y por eso puedo ahora también decir que el cambio es necesario. Ok, gracias, asambleísta. Vamos a leer la pregunta 7. Les recordamos que este programa es en vivo y estamos siendo retransmitidos por Sonorama. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera
autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? En esta pregunta no hay anexo. Empezamos ahora con el asambleísta Rodríguez, que fue segundo, con el asambleísta Rodríguez. Asambleísta Rodríguez, tiene usted 2 minutos para hacer su exposición. Considero que esta pregunta es una pregunta que interpela a toda la sociedad ecuatoriana sobre un hecho muy particular que la Constitución de Montecristi lo convirtió en un paradigma y un aporte incluso al mundo sobre la preocupación que tenemos los seres humanos sobre la naturaleza y sobre sus derechos. En la práctica, esta pregunta abona una política pública ambiental que tiene que dejar cada día esta especie de doble discurso. Por un lado, hablamos de los derechos de la naturaleza y por el otro lado, autorizamos con licencia ambiental o sin ambiental la depredación de la naturaleza. Me parece que aumentar esa zona para protección de los derechos de los pueblos no contactados es un avance importante que debemos apoyar. El que se le diga al Ecuador que más importante que el petróleo, que el oro, es la vida de los ecuatorianos, es un hecho que en esta consulta el pueblo ecuatoriano la va a rubricar. Que se reduzca el área de afectación de la explotación petrolera es una señal importante, porque no podemos caer en el fundamentalismo de los que dicen no a la extracción a ultranza y los que dicen extractivismo sin límite, caiga lo que caiga. 15 segundos. Hay que buscar un equilibrio entre el hombre y la naturaleza y esa pregunta nos ayuda en la lucha constante que tenemos que hacer para alcanzar ese equilibrio. Ok. Asambleísta Virgilio Hernández Huesca, asambleísta Virgilio Hernández, tiene 2 minutos. Pueblo ecuatoriano, estimado César, esta pregunta no interpela nada. Para eso es importante leer, y les invito a que los ecuatorianos lo puedan hacer, lo que dice el registro oficial número 106 del 22 de octubre del 2013. ¿Qué es lo que dice la parte resolutoria de la declaratoria de interés nacional que resolvió la Asamblea? Declarar de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43 en una extensión no mayor al 1 por 1000 de la superficie del actual Parque Nacional Yasuní. No mayor a 1000 hectáreas, no mayor a 1000 hectáreas. 300 hectáreas es menor precisamente de ese 1 por 1000. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿por qué no se le ha dicho la verdad al pueblo ecuatoriano? ¿Por qué ha perdido tiempo en esto el presidente de la República? ¿Por qué no ha hecho esto por decreto si está facultado ya por la declaratoria de interés nacional? Esta es una trampa con la que se busca engañar no solo a los sectores ecologistas, al conjunto del pueblo ecuatoriano. Si esto se quería hacer, si efectivamente se está buscando cuidar la naturaleza, además en los considerandos se dice, por ejemplo, que ya no se cree en la actividad extractiva, ¿sí? Se debería haber ya realizado porque pueden hacerlo. Dice claramente en una extensión no mayor al 1 por 1000. Por estas cosas, precisamente porque hay falta de seriedad. ¿Qué es lo que siente el pueblo ecuatoriano? El 45% dice que el país va por el camino equivocado. El 61% dice que no está satisfecho. ¿Sí? ¿De dónde saca esas encuestas? Estas son las encuestas básicamente de varias encuestadoras que tengo aquí, pero algunas que se han sido, una de ellas Click, por ejemplo. El 33% dice no saber cuál es el rumbo que tiene Lenín Moreno. El 30% califica de mala y muy mala la gestión. Y el 40% en este momento todavía aún no ha decidido su voto. Y el 70% no conoce las preguntas. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay seriedad por cosas como estas. Si se quería efectivamente hacer esto, se tenía que haber hecho por decreto. Gracias, asambleísta. Asambleísta Luis Fernando Torres. Más allá de los efectos prácticos que trae esta pregunta, el mensaje es importante, que los ecuatorianos respetamos la naturaleza, no por el hecho de que gane el sí
aquellas compañías que ahora están explotando Tambococha, Tiputini y dentro de poco Ispingo van a salir, seguirán allí. Pero la pregunta básicamente lo que trata es de extender la zona intangible en 50.000 hectáreas y reducir la zona de explotación de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas. Es una buena señal de que los ecuatorianos nos preocupamos, por supuesto, de defender la naturaleza sin lesionar la actividad productiva y extractiva. ¿Podría habérselo hecho por decreto o no? El presidente necesitaba un mensaje de esta naturaleza, mayoritariamente de los ecuatorianos, para tomar aquellas medidas que posiblemente podía hacerlas mediante decreto. Pero para que el decreto tenga la legitimidad esperada, con el voto de los ecuatorianos, sin causar daño a la explotación petrolera, pero precautelando la naturaleza, el presidente tendrá la voz ciudadana para tomar las medidas que le convengan. Lo importante, como decía, es el mensaje que con esta pregunta damos los ecuatorianos. Respetemos y defendamos la naturaleza, especialmente en la zona del Parque Yasuní, sin que con ello se impida la explotación petrolera. Tambococha va a permitir que se pueda extraer 100.000 barriles, Tiputini 50.000 barriles de petróleo y dentro de poco Ispingo. Ispingo está en la franja, Tambococha dentro del parque, zona de explotación y Tiputini fuera. Le han sobrado 30 segundos que se los voy a responder después. Asambleísta Marcela Aguiñaga, usted todavía tiene esos 20 segundos, ¿eh? Pero Bueno, déjeme hacerle una pregunta. Claro que sí. Usted dicen que se podía hacer por decreto, pero también lo de los toros podía haberse hecho por decreto. Y no se lo hizo. El presidente prefirió consultar para escuchar al pueblo. ¿No es bueno acaso eso? Bueno, vamos a diferenciar. En el caso de los toros, básicamente lo que se iba a hacer era una provisión de índole nacional a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí simplemente está tomando una decisión de índole político y una decisión para la cual fue electo Lenín Moreno. Cuando Luis Fernando se queda un poco en silencio y como que lo piensa dos veces, es evidente que solo se necesitaba hacerlo por decreto ejecutivo. Yo pregunto, entonces, ¿para qué elegimos al señor Moreno? Lo elegimos para que esté paseando, para que esté diciendo cualquier cosa al respecto o para que tome decisiones. Yo creo que esta es una de las preguntas que mañosamente demuestra la politiquería y la demagogia del gobierno nacional. Tanto es así que no dice que la actividad extractiva se termina en el Parque Nacional Yasuní y adicionalmente a esto, hoy, queridos ecuatorianos, hoy, Petroamazonas tiene una área de intervención menor a 300 hectáreas, por lo tanto están mintiendo. Lo único que está haciendo es poner preguntas ganadoras para confundirlos y que en todas usted, que debe estar informado cómo debe votar, vote que sí. Esta es una de las cosas por las cuales los ecuatorianos no le creemos a Lenín Moreno. Esta es una de las cosas por las cuales los ecuatorianos sabemos, y es un insulto para los ambientalistas, que creen que es los grandes defensores de la naturaleza. A la naturaleza, ¿cómo se la defiende? Con tecnología, con recursos. Los grandes problemas de las áreas protegidas de nuestro país es el aumento de la frontera agrícola, es la falta también de atención a sus comunidades en el ámbito social, productivo, entre otras. Por lo tanto, es una de las grandes preguntas mañosas con las cuales cree el gobierno nacional que los ecuatorianos somos tontos. Ok. 15 segundos más tiene. Mire que soy eficiente en el tiempo. Asambleísta, que las mujeres hablamos más rápido. Ex asambleísta Rodríguez tiene un minuto para la réplica. Yo creo que es un problema de mecánica, de matemática simple también. Es decir, al pueblo ecuatoriano se le está diciendo, ampliemos el área de protección a los pueblos no contactados. Están ampliando esa frontera de protección. Y eso es bueno para esos pueblos. Para quien no tiene la lógica de la práctica de defensa de esos derechos, indudablemente parece que es ociosa la pregunta. Y es un problema de matemática simple que los ecuatorianos sí entienden. Es decir, la Asamblea autorizó que se puede afectar un área que llegaba a los 1.000. Esta consulta dice, vamos a afectar solamente hasta 300. Eso, en términos prácticos, es un mensaje elemental, directo, para establecer límites a la afectación de los derechos de esos pueblos que en términos reales nunca debió hacerse. Ok, no sé por qué no sonó el tiene, pero ya se había pasado el minuto.
Asambleísta Virgilio Hernández. César, no es un problema ni de cuántica ni de mecánica, es un tema de demagogia. Eso es lo que podemos señalar claramente. Esto podía hacerse por decreto. Lo que tú dices ya está en el Código Orgánico de Ambiente. Revisa el artículo 37, revisa el artículo 40, que trata sobre las áreas protegidas. Si esto se quería señalar, ¿por qué no se lo ha hecho? Es lo que le preguntamos al presidente. ¿Por qué se ha esperado? ¿Por qué se ha esperado 8 meses? Se ha desperdiciado 8 meses en lugar de hacerlo inmediatamente. Mire, no, aquí estamos, todos somos abogados en esta mesa. Por lo tanto, sabemos que efectivamente estos temas son de política pública, ya están permitidos, no hacía falta ni reforma a la ley siquiera, está previsto esta posibilidad también de ampliar y de demarcar las áreas protegidas, de tal forma que te vuelvo a señalar, aquí no hay un problema de mecánica, no hay un problema de cuántica, aquí hay demagogia con la que se le quiere mentir al pueblo ecuatoriano. Asambleísta Luis Fernando Torres. Era imposible que mediante un decreto se eliminaran los toros y los casinos porque estaban de por medio derechos de trabajo. La situación con la ampliación de la zona intangible y la reducción de la zona de explotación en el Parque Yasuní es distinta y efectivamente, mediante decreto ejecutivo, se pudo haber instrumentado. Sin embargo, y quiero aclararle también a Marcela, tomé el oxígeno necesario para decir con toda la fuerza ahora que yo votaré sí, diciéndole al Ecuador que debemos defender nuestra naturaleza sin impedir que se explote el petróleo en esa zona, una explotación también necesaria. El 2013, con usted debatimos de manera bastante dura en la Comisión de Justicia y luego en el Pleno sobre el alcance de la resolución que permitió la explotación en el Yasuní. Allí había un tema suelto, que era precisamente de los pueblos no contactados y el riesgo en el que estaban esos pueblos en la zona del Yasuní. Finalmente se aprobó una resolución con una serie de resguardos y creo que el mensaje que se va a enviar con la consulta popular es sumamente saludable para demostrar el respeto que tenemos los ecuatorianos a los pueblos no contactados y a la naturaleza. Nada se pierde diciendo sí en la pregunta 7. Ok. Réplica de la asambleísta Aguiñaga. Bueno, ciertamente que aquí en la costa hay un poco más de oxígeno, Luis Fernando. Así que decir que usted ya nos ha dado la razón. Esta es la pregunta enganche. Esta es la pregunta a la que no hay cómo decirle que no. ¿Quién podría estar? Yo más aún que conozco de cerca los temas ambientales, pero esto no necesitaba de una consulta. Necesitaba de que aquel que fuimos y votamos el 2 de abril para que tome decisiones a favor del pueblo ecuatoriano, le diga a su ministro de Ambiente que le elabore un borrador de decreto ejecutivo y ampliaba la zona intangible, porque la zona intangible para protección de los pueblos en aislamiento voluntario está dada por decreto. Y para eso no solamente se los protege con un decreto, se los protege con política pública, haciendo inversión, sabiendo dónde están, cómo evitamos esas áreas de influencia donde puedan haber contactos con personas de las poblaciones cercanas, entre otras cosas. Por lo tanto, insisto, pueblo ecuatoriano, esto no es más otra cosa que la pregunta enganche para que usted le diga lo que quiere el gobierno nacional. Ok. ¿Qué dice la pregunta 5? ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad en lo establecido en el anexo 5? Según el anexo 5 se plantea modificar el artículo 407 de la Constitución y parte del Código Orgánico de Ambiente. Empezamos con el asambleísta Virgilio Hernández. Esta es otra de las preguntas que efectivamente nuevamente demuestran el poco respeto que se le tiene al pueblo ecuatoriano. Porque lo que se pregunta ya está en la Constitución de la República. El artículo 407 no deja lugar a dudas. Se prohíbe. Cuando se prohíbe, ese es un mandato de abstención, que no se puede hacer. Eso, lo que está prohibiéndose. Se prohíbe la actividad extractiva de los recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles. De tal manera que se está preguntando algo que ya consta en la Constitución. Y luego la modificación que se propone en el anexo
básicamente lo que hace es dividir el actual artículo 54 del Código Orgánico de Ambiente para que un inciso hable de la minería metálica y el otro de la no metálica. Esto ya está en la Constitución y en la ley. ¿Por qué no se ha hecho? Nuevamente preguntamos, ¿por qué no se ha hecho? Luego, en el artículo 37, el 40, se determinan las posibilidades y condiciones para un área protegida. En el artículo 25 de la ley de minería, establece la prohibición de explotar minerales en áreas protegidas. Y en el artículo 26 podría perfectamente haberse modificado lo que tiene que ver con las zonas urbanas, ¿sí? Además, y esta es una de las observaciones que hacía la jueza Ordeñana, les dice que lo que se argumenta en la pregunta no tiene correspondencia con la pregunta, puesto que hablan, por ejemplo, de un modelo no extractivista. Hablan, por ejemplo, de que hay que pasar de un modelo basado en la extracción. ¿Y qué es lo que uno ve? Que ahora, en cambio, están haciendo todas las maromas para decir no se va a afectar la actividad minera. Por lo tanto, esta es una pregunta demagógica. Y además, le vuelvo a decir, esto se podía haber hecho por política pública, se podía haber hecho también por decreto, se podía haber regulado de mejor manera. De tal forma que es otra de las preguntas con las que se le miente al pueblo ecuatoriano. Asambleísta Luis Fernando Torres, 2 minutos. Gracias a esta pregunta podemos los ecuatorianos reflexionar sobre el impacto negativo que tiene la explotación de la minería metálica en las fuentes de agua. En varios centros poblados la gente está sumamente preocupada precisamente porque la minería metálica descontrolada cerca a las fuentes de agua contamina los centros urbanos, generando serios problemas en materia de salud. Acabamos de tener un problema en Saruma, precisamente sobre eso, y se han pasado reportajes y noticias al respecto. Por allí y también en el austro ecuatoriano. La pregunta entonces, sí tiene asidero en el sentido de que a nivel constitucional estará terminantemente prohibida la explotación minera metálica en las zonas protegidas, en las zonas intangibles, pero particularmente en los centros urbanos, porque ahora la Constitución no menciona a los centros urbanos, aunque uno debería entender que en un centro urbano una explotación minera metálica no tendría desde ningún punto de vista sentido. Pero eso no es real. Aquí en Guayaquil hay canteras de piedra, etcétera, que se sacan. Claro, pero no es metálica. Pero existe, ¿no? Claro, lo que se está prohibiendo es solo la minería solo metálica. Entonces es una señal positiva que se va a enviar con esta pregunta para que efectivamente se les recuerde a aquellos que contaminan las fuentes de agua para centros urbanos con explotación de minería metálica que no lo pueden hacer. Así se compromete especialmente el régimen a precautelar la salud y la vida de los ciudadanos que deberían consumir agua que no tenga ningún tipo de contaminación por la explotación de minería metálica, especialmente en las fuentes. En la zona del Austro, por ejemplo, este es un debate muy fuerte. Igualmente, en el sur del país, en el centro de la patria, no hemos tenido este problema, pero podría en cualquier momento sobrevenir. De allí que es importante entonces que en esta pregunta igualmente el sí de los ecuatorianos sea tan contundente para que se precautelen las fuentes de agua, que a su vez sirven para los sistemas de agua potable en zonas urbanas y también rurales y periféricas. Asambleísta Aguiñaga tiene 2 minutos, Bueno, esta es una pregunta que nuevamente es una pregunta tramposa, mañosa, que busca la simpatía del pueblo ecuatoriano. Porque es la verdad, porque es real. Porque a usted no le gusta, Rafael, escucharlo, es así. Porque son temas que pudieron haberse resuelto de otra manera. Y tan vergonzosa es esta pregunta, y se lo dice alguien que sabe de temas ambientales, es que no aborda la problemática ambiental de manera integral. Como usted mencionó, el ordenamiento territorial en las ciudades tiene que ver, por ejemplo, con la extracción de material pétreo, lo que nos afecta todos los días a los ciudadanos, donde respiramos y nos enfermamos, donde nuestros hijos tienen alergias y no sabemos por qué. ¿Qué bastaba eso? Ordenamiento territorial. Porque ponen prohibición de la minería metálica, se acaban los problemas de conflictos ambientales, no se acaba. Es una visión poco técnica, absolutamente engañosa, de buscar aceptación del pueblo ecuatoriano. Ahora bien, esto afecta a 2 ciudades principalmente en el Ecuador, Saruma y Portobelo. Y eso hay que decirlo con claridad.
y seguramente el pueblo de Zaruma... En Ponce Enríquez hay problemas ahora pero también. no necesariamente como todo en la magnitud como es Zaruma y Portobelo, y en especial Zaruma, porque ciertamente la minería, pequeña minería, porque no es minería ni mediana ni a gran escala, está en el centro poblado de la ciudad, es decir, en la ciudad, arriba, o sea, arriba están las casas y abajo están trabajando. Sin embargo de ello, el problema es mucho más gravitante y requiere una mirada frontal integral de cómo traslado de una actividad extractiva negativa, no estoy diciendo que no lo sea, mal manejada genera impactos ambientales realmente desastrosos, pero que al mismo tiempo debe darse una alternativa. Insisto, esto me parece que no es renunciar a la actividad de explotación minera como tal, pero al mismo tiempo no resuelve las problemáticas ambientales que viven todos los ciudadanos en zonas tan sensibles como los centros poblados. Asambleísta Rodríguez, 2 minutos. Esta pregunta es pertinente, ecuatorianos, porque hay que parar, hay que ponerle un límite a la voracidad que inauguró un gobierno que cantaba con la izquierda pero gobernaba con la derecha, y que para paliar la crisis económica reflejó de cuerpo entero la voracidad minera en este país, que no respeta ni siquiera el espacio donde nacen las fuentes de agua y que pone en peligro la vida de los ecuatorianos. Hablemos de la SUAY. Vea lo que pasa en la ordenanza que hicieron los concejales, la lucha que está viviendo esa ciudad y esa provincia, porque la minería va a poner en riesgo la vida de los cuencanos, de los azuayos. Eso no es teoría, eso es práctica. Y hay un pueblo que está luchando, que ha sido perseguido, toda esa historia está ahí, el pueblo la recuerda. En este país, me parece que la crisis económica de alguna manera la vamos a resolver, vamos a encontrar salidas a la crisis económica con manejo adecuado del presupuesto, con reajustes, con ajustes, con crédito, pero la crisis del agua, esa no se podrá resolver, porque el pueblo no toma oro, no toma plata, no toma minerales, toma agua. Y cuando se pone en riesgo el agua, se pone en riesgo la vida de los ecuatorianos. Esta pregunta le dice a los ecuatorianos que pongan un candado, que blinden. Por más oro que haya en este país, no se podrá explotar cuando está en centros poblados, cuando se pone en riesgo la vida de los ecuatorianos, afectando sus fuentes de agua, por ejemplo. Lo que ha pasado en Portobelo es la demostración más clara. No había esa limitación, y entonces por debajo de la ciudad, por debajo de la escuela, por debajo de la iglesia, se explota, se explota. Eso tiene que parar. Vamos con la réplica, 1 minuto de réplica, ex asambleísta constituyente Virgilio Hernández. Volvemos a señalar que ya hay un marco jurídico, artículo 407 de la Constitución, del 37 al 40 del Código de Ambiente, el 54 del Código de Ambiente, el 25 y 26 de la Ley de Minería. Ya hay un marco jurídico. Yo vuelvo a preguntar, ¿por qué se han demorado tanto? ¿Por qué no han hecho? Si esto podían hacer a través de políticas públicas. Eso no tiene respuesta, es básicamente de demagogia. Además, si se quiere efectivamente acabar con este problema, ¿por qué no se elimina la excepción del artículo 407? Eso se mantiene. El presidente de la República podrá pedir excepcionalmente que aún en esos sitios se siga explotando, porque esa excepción se mantiene en el 407. Además, vea, la doble moral. Por un lado, se dice que se quiere acabar con un modelo extractivista, pero ahí está, 1 de diciembre de 2017, Cantón San Miguel de los Bancos, 9.000 hectáreas, 9.000 hectáreas para explotación minera. Eso es la doble moral, ¿sí? Simplemente eso. Vamos con la réplica con el asambleísta Luis Fernando Torres, 1 minuto. La inversión minera es muy importante en el país. El hecho de que recientemente se haya activado tanto le ha permitido especialmente al Estado conseguir aquellos recursos que por otra vía no consigue. Pero no puede ser una minería que arrase con la naturaleza, una minería que arrase con la vida y con la salud de las personas. Y por eso lo que consta en la pregunta es importante para que especialmente se precautele las condiciones de explotación de la minería metálica en los centros urbanos. Es verdad, como decía Marcela, que aquí no está la explotación de otro tipo de minería como aquella que se ve en las canteras, que por cierto es importante,
porque dependiendo de los materiales de construcción, los materiales pétreos que se explotan cerca a una ciudad, se encarecen o no los materiales de construcción. De ahí que es importante garantizar también esa explotación controlada, racional y sin abusos para que no suban tanto los precios de la construcción como ocurre cuando no hay cerca este tipo de explotación minera. Asambleísta Guiñaga. Básicamente decir que aquí ya lo dijo Virgilio, eso está en la ley, es cumplir con la ley, con el control y sobre todo tener ordenamiento territorial. Los problemas ambientales no se van a acabar luego que se apruebe esta consulta y tampoco la minería. Lo que vamos a tener es minería ilegal, descontrolada, básicamente como resultado de una consulta popular. Esto es lo que va a suceder y en este sentido decir que se diga con tanta irresponsabilidad, con falta de conocimiento técnico, que la minería por sí sola pone en riesgo la vida de los ecuatorianos es sumamente grave. La mayor fuente de contaminación de nuestro recurso hídrico no necesariamente es porque viene de una actividad productiva, sino principalmente por la falta de control del tratamiento de las aguas servidas de las ciudades. Eso es lo que tomamos todos los días los ecuatorianos. Por lo tanto, para tener una visión integral de manejo ambiental, debe decírsele las cosas al pueblo ecuatoriano como son. Esto no resuelve el problema, esto lo que va a dejar es cientos de personas en el desempleo, como en ciudades como Zaruma, donde debió establecerse una alternativa de control a una actividad de pequeña minería, que es la que, ante falta de técnica y de inversión, es la que genera contaminación. Ok. Un minuto de réplica para el asambleísta, el ex asambleísta constituyente César Rodríguez. Ecuatorianos, es falso el dilema de minería o no minería, porque ese no es el punto. En este rato nadie está planteando la oposición ciega hacia la minería. Lo que se le está planteando es, en el Ecuador tenemos que hacer un acuerdo ambiental que garantice la responsabilidad social con las futuras generaciones del tratamiento del tema minero. Que además de la restricción que ya hay, se aumente una más, a mí me parece que es bueno para el futuro del Ecuador, para el futuro de nuestra naturaleza. Que se pongan restricciones para que la minería no llegue a afectar fuentes de agua, las nacientes de agua, que no afecte la vida de los centros poblados, es una mayor limitación que va a obligar a que la técnica, a que el manejo ambiental minero sea más responsable con el Ecuador del futuro. Gracias, asambleísta. Les recordamos que estamos siendo retransmitidos por Radio Sonorama. Este programa es en vivo. Vamos ahora con la pregunta 2, la pregunta más polémica para muchos ecuatorianos. Y dice así: para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo 2? Con esta pregunta se modifica el artículo 114 y 144 de la Constitución y se incorporan 2 disposiciones generales. Empezamos con 2 minutos para el asambleísta Luis Fernando Torres. Ya no tiene tiempo extra usted, por si acaso. Lo castizo es decir alternancia y no alternabilidad. Ese es un error de la pregunta. Perdón, Luis Fernando. Como el expresidente Correa lo dijo también aquí en una entrevista, me dediqué a buscar sobre el tema. Y efectivamente, alternabilidad no consta en el diccionario de la Real Academia, pero sí consta en los diccionarios de gobernabilidad y consta en todos los temas de gobierno y de materia gubernamental. Se la utiliza muchísimo y es aceptada hoy en día. Viene de alternable, así como gobernabilidad viene de gobernable. Solo esa aclaración para que, sí, no es el término castizo exacto, pero está siendo muy utilizada, sobre todo en temas políticos de gobernabilidad. Yo solo me someto al diccionario de la Real Academia Española, que es el documento oficial. En todo caso, en la justificación se dice que lo que se quiere es recuperar el espíritu de la Constitución de Montecristi. Y aquí voy a hacer una precisión. Yo me opuse en el 2007
al proceso constituyente y por ello fui destituido con 56 legisladores más el 7 de marzo del 2007. Y luego me opuse a la Constitución que ahora nos rige, porque fue esta Constitución la que creó una serie de monstruos, comenzando por el Consejo de Participación Ciudadana, y en el nombre de los derechos y las garantías permitió que se pueda levantar un régimen autoritario. Yo no estoy de acuerdo con reelecciones eternas, estoy de acuerdo con reelecciones, por supuesto, limitadas. Y lo positivo que trae esta pregunta es que las reelecciones eternas nunca más podrán aplicarse en el país. Sí se podrá elegir por una vez más a una autoridad y esa será decisión del pueblo. Por consiguiente, en lugar de recuperar el espíritu de Montecristi, creo que ahí hubo una equivocación por parte del proponente de la consulta, lo que debió haber dicho es que el Ecuador, al votar sí por esta pregunta, ya no tendrá reelecciones eternas, tendrá reelecciones limitadas por un periodo. El pueblo decidirá qué autoridad sigue, qué autoridad no sigue por un periodo más, pero nos olvidamos de las reelecciones eternas. Y el mensaje es interesante porque esto va a conducir que el Ecuador viva una nueva etapa democrática. Yo hubiera preferido que la pregunta permitiera incorporar lo que decía la Constitución del 98, que establecía una serie de limitaciones especialmente para los altos mandos ejecutivos, pero no se acogió la del 98, más bien se quiso incorporar esa norma que fue santificada por el presidente Correa y por todos los demás compañeros de panel que militaban en la Revolución Ciudadana. Gracias. Y sobre eso tendremos que votar. Asambleísta Hernández, su turno, 2 minutos. La Corte Constitucional, en el dictamen del 2014, hizo unas precisiones conceptuales que son fundamentales. Distinguió la libre postulación de la reelección. La libre postulación como el derecho de las personas que han ejercido 2 veces a volver a postularse, que podríamos decir que es el derecho de una minoría. Pero Montecristi no decía eso. ¿Sí? Montecristi decía por una sola vez. Sí, pero hay que recordar cuáles eran las condiciones y el contexto de Montecristi. 10 años de ingobernabilidad en que podríamos tener Entonces, hasta 10 ¿por qué presidentes. no preguntarle al pueblo y que el pueblo sea el que decide? Pero que las condiciones cambiaron. Porque las condiciones cambiaron, por eso se aprobó. Pero voy a seguir con el razonamiento. Sí. Y me descuento el tiempo. Le descuento el tiempo. Y la reelección, ¿sí? La libre postulación como un derecho de una minoría y la reelección como que propiamente se consuma solo si el pueblo vota. Por lo tanto, cuando se está buscando modificar esta pregunta por afectar a una persona, se está afectando el derecho de los ecuatorianos a utilizar el mecanismo de la reelección como forma de control social. Si un mandatario cumplió, se le premia con la reelección. Si un mandatario no cumplió, se le castiga con la no reelección. Eso es fundamental. Y el pueblo ecuatoriano en esto ha madurado. En el 2014, el 70% de las autoridades que se presentaron al proceso de reelección perdieron. Eso demuestra que el pueblo sí sabe discernir. Creo que también cuando se trata de estos temas hay mucho de colonialismo mental. Si esto pasa en Alemania, si esto pasa en Europa, entonces sí es madurez democrática. Si esto se discute en el Ecuador, en Bolivia, en América Latina, es caudillismo, es dictadura, ¿sí? Y de enseguida pueden decir, es que son regímenes distintos. Pero el argumento es para peor, pues, porque en los regímenes parlamentarios solo se mantiene el gobierno si se tiene mayoría. Por lo tanto, aquí hay mucho de colonialismo mental. Y mire, 2 aspectos centrales además, que son por los cuales no se conoció el dictamen previo de constitucionalidad. Lo que decía la jueza Ordeñana en su propuesta de dictamen. Se está afectando, y esto sí, aquí hay abogados, un elemento fundamental, que es el principio de irretroactividad de la ley. Por afectar a una persona, se busca afectar un principio universal de derecho, se busca que la norma sea retroactiva. Esto lo único que demuestra es que no se piensa en el país, sino en venganzas y se busca afectar a una persona. Gracias, asambleísta. Le toca el turno al asambleísta constituyente Rodríguez con una pregunta. ¿Es preferible que 100 asambleístas puedan cambiar la Constitución como se hizo en el 2015 en lugar de que sea el pueblo ecuatoriano que decida? Definitivamente no. El pueblo aprobó una constitución. El pueblo debe reformarla sobre temas tan importantes para una democracia sana. Yo creo que hay que empezar a hablar con absoluta claridad. En esta pregunta se dice que es una pregunta dirigida a una persona. En Montecristi analizamos y debatimos la perversidad
del sistema de la reelección indefinida y de los resortes de corrupción absoluta que generaba. Yo fui a los archivos de la Constituyente en el Palacio Legislativo y encontré una cosa, una perla, y es que en las actas, te doy el número, Virgilio, para que la revises tú personalmente, en las actas 46 y 48 del 8 y 13 de mayo del 2008, la posición de Virgilio Hernández frente a la reelección indefinida era mucho más radical que todos los constituyentes de Montecristi, porque hablaba de una que frente a la reelección era ideológica y clara. Decía, la posición de Virgilio Hernández frente a la reelección era ideológica y clara. Reelección para todas las autoridades de elección popular únicamente por una ocasión y en el periodo inmediato. Terminamos esos debates, la Constitución puso un candado a la reelección indefinida y ahora Virgilio dice que las condiciones cambiaron. ¡Claro que cambiaron! Correa se convirtió en un semidios y querían eternizarlo en el poder. Creo que el sueño de algunos era verlo muriendo a ese señor en la presidencia por la reelección indefinida como resorte perverso de manejo del poder. Gracias. Eso es lo que está en juego en esta pregunta. 2 minutos para el asambleísta Guiñaga, pero le hago una pregunta. Por más bueno que sea un mandatario, por más perfecto que sea, ¿acaso no hay otros ciudadanos que también pueden y deben y quieren o desean o merecen la oportunidad de gobernar? ¿Por qué eternizarnos con uno por más bueno que éste sea, por más perfecto? Bueno, justamente por lo que usted dice, el derecho de participación a elegir y ser elegido es un derecho innato, único que le pertenece a cada ciudadano. No puede permitirse que cualquiera venga y restrinja esos derechos que son propios de un sistema democrático. Ustedes lo cambiaron en 2015. Nosotros los cambiamos para ampliar los derechos. Y aquí, ya que hay 2 ex asambleístas de Montecristi, resulta que tanto han satanizado la herramienta constitucional que usamos los legisladores, con una mayoría que nos dio el pueblo ecuatoriano, estamos ejerciendo la democracia representativa, resulta que usamos un instrumento que lo pusieron ellos, que está en la norma constitucional, y entonces les parecía que ese instrumento vale menos, porque había que ir a la consulta popular, cuando usamos una herramienta que tuvo dictamen de constitucionalidad previo y posterior, donde en los 2 casos se dijeron que esto es una ampliación de derechos para los ecuatorianos, libertad para elegir y ser elegido, y adicionalmente a eso, una restricción, y para que vea cómo ustedes son las cosas, el ex asambleísta Rodríguez fue 2 veces asambleísta y postuló por una tercera, para que vea cómo es la doble moral. O sea, ahí sí le parece que está bien, pero cuando era en su caso. Habla de herramientas. Exactamente, sí, pero usted que ya ha cuestionado que usamos una herramienta legítima, constitucional, como fue la posibilidad de una enmienda a través de el Poder Legislativo y de la mayoría que teníamos, con dictamen de constitucionalidad, respetando cada uno de los procesos. Sin embargo de ello, hoy que se habla y que se pretende gastar 60 millones de dólares solamente para derrotar a una persona que no han podido derrotar en las urnas. Es tan mediocre y tan egocéntrica la pregunta que no invitan y no establecen con claridad que hay muchos candidatos que postularon más de una vez, donde ya lo mencionó Virgilio, fueron castigados por el pueblo ecuatoriano sin que sean aceptados luego de haber tenido más de 2 mandatos. Ok, no es la réplica todavía, ¿no? ¿Usted no ha participado en la reelección indefinida? Sí. Ya, ok, entonces es la réplica, empezamos con el asambleísta Torres, pero le hago una pregunta, tenemos un poquito de tiempo. Sí, es un mecanismo, pero una herramienta, pero vuelvo a insistir, ¿no es mejor que esas herramientas las aprueben los ecuatorianos, los ciudadanos? Sí a reelecciones limitadas, no a reelecciones eternas. Yo creo en la libertad en la más amplia acepción de la palabra, así como me parece que una economía funciona cuando existe libertad para que compitan desde el mismo nivel los que pueden competir. En política también debe haber plena libertad y no pueden crearse una serie de barreras artificiales
para que los que están no salgan y para quienes están fuera simplemente no puedan entrar. Cuando un presidente se presenta a una reelección, está en completa ventaja frente a otros, porque presidente de la República no es simplemente el que administra la función ejecutiva, es el jefe de Estado, manda sobre el ejército, manda sobre la policía, tiene capacidad recaudatoria sobre la base de las leyes. En consecuencia, ejercer la presidencia de la República en el Ecuador le da un poder desmesurado, y allí entonces que esas reelecciones inmediatas deben limitarse. Asambleísta Hernández, ¿tiene o no tiene mayores posibilidades quien está ejerciendo el poder para ser reelecto que una persona que no tiene las mismas posibilidades, como lo menciona el asambleísta Torres? Más aún en un país en el que había medios de comunicación incautados a disposición de un gobierno. Mire, esto que usted señala también lo plantea el diccionario de Capel, que es un instituto especializado en temas electorales, y dice, si ese es el problema, lo que hay que corregir y hay que estar vigilante es precisamente en las condiciones de equidad en que se desarrolla el proceso. Mi posición sobre este tema, desde la constituyente, ha sido a la reelección con condiciones, que ha sido más cercano a la tradición de izquierda en el Ecuador. Aquí ya hemos visto que esto tiene dedicatoria, por eso se planteó lo de la retroactividad. ¿Sabe qué decía el informe de la jueza Ordeñana? Uno de los principios más elementales que guía la aplicación de la ley es su irretroactividad. Es una expresión del valor jurídico, y en nuestro ordenamiento constitucional el principio de irretroactividad se entiende como un planteamiento básico de la organización jurídica del Estado. Esto es fundamental. Aquí que se habla mucho de seguridad jurídica. En el dictamen de la jueza Ordeñana, que ni ella salió a reclamar. Durante toda la noche hemos buscado establecer argumentos, hemos buscado establecer conceptos, y obviamente pero esa también... es la opinión de una. Sí, pero es que ese es el problema. ¿Por qué la Corte, sabiendo que estaba en los tiempos, no trató? Y por eso esta consulta se vuelve inconstitucional, porque tiene errores de fondo como este. Sí, afecta a un principio fundamental como es el de la irretroactividad de las normas. Marcela Guiñaga, un minuto para su réplica. Sí, bueno, primero, aquí no se trata de si la consulta o la enmienda que se hizo es mejor o peor, como se le quiere dar criterios de valor. Tiene exactamente la misma legitimidad y constitucionalidad como la enmienda fue hecho en el año 2014-2015. Lo segundo, usted cuando se refiere, y me toca dirigirme al moderador, porque parece que también que está debatiendo con nosotros. No lo estoy debatiendo. Cuando usted habla específicamente de que, ¿por qué nos referimos al dictamen de la jueza ponente? ¿Qué quiere decir? Que estaba encargada de analizar cada una de las preguntas y presentar un borrador para el conocimiento del Pleno. ¿Por qué a medianoche, entre gallos y medias tintas? Bueno, seguramente porque la ciudad también está amenazada, ya le mandaron a la Contraloría, porque ya que estamos en tiempos cuánticos, ahora que se habla de tantos aires de libertad, tanto acusaban a Rafael Correa de caudillo, dictador y demás, ahora tenemos prohibición de ir algunos a ciertos medios de comunicación. Por otro lado, hay intimidación, si usted habla mucho le mandan a la Contraloría y viceversa. Asambleísta Rodríguez, con usted terminamos, tiene un minuto para la réplica. Parecería que el mundo ha dado la vuelta, y oír algunas expresiones de aquí nos resulta extremadamente, a ratos, hasta jocoso. Los que concentraron el poder, los que abusaron del poder, ahora se quejan de que se amenaza la institucionalidad del Estado porque se va a impedir con esta consulta popular la reelección indefinida de un señor con nombre y apellido. Es tan la incoherencia en ese análisis que parece que los derechos de una persona establecen la institucionalidad o no del Ecuador, y eso no es así. En Montecristi yo estoy de acuerdo, rubrico y mantengo esa tesis. En todos los cargos de elección popular, las personas deben tener máximo un periodo más del que fueron electos, es decir, con 2 periodos es más que suficiente. No hacerlo es afectar una democracia sana, es impedir el desarrollo de los liderazgos nuevos que demanda el Ecuador. Gracias, asambleísta. Vamos a hacer una pausa aquí, amigos televidentes. Cuando regresamos para despedirnos. Ya volvemos.
Amigos televidentes, no me queda más que agradecerles principalmente a ustedes por su sintonía, agradecer a nuestros invitados, los dos asambleístas, Marcela Guiñaga y Luis Fernando Torres, y los ex asambleístas constituyentes César Rodríguez y Virgilio Hernández. Ha sido un debate con altura, tenso a veces, entusiasmado yo también en algunos momentos, como dice la asambleísta Guiñaga, usted está participando, yo no quería participar, pero tampoco quería aburrirme. Y si bien es cierto que los temas como la minería y como el Yasuní pueden resultar un poco cansinos, un poco tediosos tratarlos y debatirlos en televisión, es importante que la ciudadanía también conozca las posturas. Nos estaremos viendo el próximo domingo, 4 de febrero, día de elecciones. Hasta entonces, que tengan ustedes muy buenas noches y nuevamente gracias por su sintonía.